Acá tenemos al mayordomo Juan Yaxa, quien nos va a hablar sobre el alba. ¿Qué me puede decir sobre el alba, señor Juan Yaxa? Bueno, yo me siento, veo bien que está emocionante la fiesta, gracias a mi primo que me está haciendo un aine, mi primo Ale, y acá está mi prima Teresa. Gracias, agradezco a ellos que están haciendo nada más, veo que está muy bonito. Sí, Primo, pero no me vayas a criticar. No, ¿por qué? Yo soy querqueña. No, acá estamos para eso. Yo soy querqueña y yo espero que tú también, cuando yo agarro un cargo, que tú vayas a mi pueblo. Claro. Porque yo me he casado a mis 18 años con tu primo. Yo tengo mi hijo Luis, 31 años. Toda una vida Ocobamba, jamás en mi Ahora pueblo. te falta en qué. Por eso yo digo a mi pueblo, digo, yo voy a agarrar un cargo a mi pueblo, espero que tú vayas. No, yo tendré que estar presente. Espero claro, no, mira, Me parece muy bien eso, ese gesto de la prima que está haciendo un alba, ¿no? Se puede decir. Acá el señor mayordomo Juan Yaxa. Bueno, que siga la fiesta, señor Juan, hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, agradezco a ustedes, a todos los populanos que nos están acompañando y les invito para el 12, y esto se va a poner muy bueno. Es la revancha, lo del alba. Sí. Se podría decir, ¿no? Sí. Bueno, esperemos el 12, pues. Por supuesto, está invitado también usted. Bueno, gracias por la entrevista, ¿eh? ¿De cuántos años saben tu primo? Sí, pues. Dile, pues, ahí. También tengo a mi tío Virginio, que está, no está ahorita, pero para el 12 debe estar acá. Claro. Junto con nosotros, y toda la familia quisiera que estemos juntos, y esto que lleve un recuerdo para siempre. Y nosotros también deben ser igual que yo, que claro. viven en Lima, que hagan eso también lo que yo estoy haciendo acá. Así es. ¿Tú vas a ir a Quichua? Sí. ¿Yo has Así es. prometido, sí o no? Claro. Ya, gracias, ¿ah? Hasta luego. Gracias, Hasta otro momento. Bueno, esto está terminando, ya está llegando a su fin el tradicional albazo. Ambos mayordomos, como ustedes pueden apreciar, se está viendo acá con sus respectivas bandas. Bueno, es la costumbre, ambos mayordomos que se visitan acá en el alba. Es costumbre de los mayordomos intercambiar brindis en pleno baile. ¡Salud, salud! Ahí se va retirando el mayordomo Juan Yaxa, el primer mayordomo. Aquí vemos al segundo mayordomo. Ambos se retiran.
Y así va llegando al fin el albazo y se van retirando el primer mayordomo mayor con toda su gente. Luego le sigue el mayordomo menor con todos sus parciales. Han habido años en que alguno de los mayordomos no quería retirarse y el otro, por lo consiguiente, tenía que mantenerse presente quemando sus últimas baterías. Pero este año, felizmente, ambos mayordomos se retiran armoniosamente rumbo a sus casas para recién tomar el suculento desayuno, siendo exactamente las 10:30 de la mañana para retomar luego energías.